queremos pedirte, Señor, que tu palabra haya un impacto en nuestra vida y que salgamos diferentes de acá. Por favor, ayúdanos a concentrarnos ahora. Amén. Bien, ayer vimos el llamado de Timoteo, vimos el lugar de Timoteo, que él nació en un lugar de diferentes culturas, aún de diferentes religiones. Vimos que Pablo llegó, Timoteo fue llamado muy temprano, a temprana edad, para servirle al Señor. Llegó a ser un discípulo en su propia iglesia, fue reconocido de parte de los ancianos, de parte de Pablo, y inició su viaje con Pablo, pero también tenía dificultades como en su juventud, una enfermedad, desánimo, otras cosas, pero aún así Dios usó a Timoteo. Bueno, hoy vamos a viajar un poquito con Timoteo. Normalmente se hace este viaje con Pablo, pero hoy viajamos con Timoteo para ver qué estaba ocurriendo en su vida. Bueno, su vida inició, como vimos ayer en Listra y Derbe, más o menos. Aquí en el mapa ustedes ven dónde queda esto. Queda al sur de lo que hoy en día es Turquía. Allá creció este muchacho en esta iglesia de Listra, Derbe, por esa zona. Y uno nota que Iconio queda como 35 kilómetros más o menos de Listra y Derbe. Entonces ahí llegó Pablo y lo llevó a su primera gira misionera, iniciando el año 49 hasta el 52 después de Cristo. Y al principio querían ir hacia Asia, pero el Espíritu Santo les mostró que tenía que ir hasta Macedonia. Entonces, en Hechos 16 encontramos que la primera etapa donde llegaron era Filipos. En el camino, como les dije, el Espíritu Santo le habló a Pablo que no podía ir a Asia, sino a Macedonia. Me parece, como me pongo los zapatos de Timoteo, Pablo dice vamos para Asia, y despierta por la mañana y dice no, vamos para Macedonia. Y uno como muchacho, discípulo de Pablo, dice oiga, este hombre no tiene como convicciones, ¿cierto? Quiere ir a Asia, pero mañana despierta y va para Macedonia, y pasado mañana vamos a estar en África. ¿Qué está ocurriendo acá? Pero nota, Pablo explica, no, yo tuve una visión, y habla con sus compañeros de viaje, y ambos, y los tres se ponen de acuerdo y finalmente dicen, no, ese fue el llamado del Señor. Entonces Timoteo aprende de obedecer no solamente a sus líderes, sino especialmente los líderes obedecen al Señor. Entonces llegan a Filipos y conocemos la historia que ellos buscan a unos judíos que están cerca de un río, se convierte una señora, pero los cogen o los meten a la cárcel. Pero ¿quiénes están en la cárcel? Pablo y Silas. Y durante todo este capítulo no aparece el nombre de Timoteo. Parece que Timoteo no estuvo en la cárcel. Los soldados cogieron a Pablo y a Silas y probablemente dejemos a este muchachito ahí que está chupando dedo todavía y dejémoslo ahí afuera, pues ¿qué peligro tiene el muchacho? Y lo dejaron ahí por fuera. Pablo está en la cárcel. En la cárcel empiezan a cantar por la noche. Primero los azotan, los meten a ¿cómo lo llaman? Al cepo. Y el día siguiente sale Pablo de la cárcel. Llegan los soldados y dicen, dejemos a esos muchachos irse. Y Pablo dice, no, así tan fácil no es. ¿Y por qué? No, porque soy romano, tengo pasaporte romano. Entonces, así tan fácil no es. Ustedes ni tenían derecho de amarrarme, ni de apedrearme, de azotarme, ni meterme al cepo, sino yo soy ciudadano romano y merezco un trato bien. Y me pregunto, ¿por qué el día anterior Pablo no se acordó de su pasaporte? Porque siendo azotado, él saca su pasaporte romano, no podían azotar a Pablo.
Pero Pablo aguantó esto, se dejó azotar en contra de la ley. Con una palabra podía parar a los soldados, pero no lo hizo. Y Timoteo, observando todo esto, yo digo, Timoteo, está en el equipo equivocado. Sálgase para otros, porque mire, ellos ni evitan el dolor, ni evitan la tragedia. Y Timoteo se queda viajando con ellos. En otro viaje hubo otro, ¿cierto? Marcos. Cuando llegaron, apenas tocaron la tierra de Turquía, él dice, no, eso es demasiado aquí, eso no me gusta, y regresó. Pero Timoteo se queda. Y se acuerdan que él había visto a Pablo apedreado en su propio pueblo 2 años antes, y después había tomado la decisión de irse con Pablo aún a pesar de las circunstancias. Y ahora llega a Filipo, la primera ciudad, y le ocurre algo parecido. Y Timoteo dice, pero yo me quedo. Un muchacho joven, pero me parece de convicciones. Y cuando Pablo sale de la cárcel, otra vez visita el pequeño grupo de los creyentes, se despide y sigue viajando. Y Timoteo viaja con ellos. En el capítulo 17 encontramos que llegan a Tesalónica. En Tesalónica llegan a la sinagoga, creo que está bien así. Llegan a la sinagoga y enseñan, dice que 3 sábados enseñan en la sinagoga, y se convierten algunas personas y se divide la sinagoga. Y leemos en la Biblia que hubo una turba, un alboroto grande. Entonces Pablo tenía que esconderse en la noche y salir de la ciudad. Alguien dijo, Pablo no estaba edificando iglesias, sino dividiendo sinagogas, porque siempre llegó a la sinagoga. Entonces Timoteo con ellos también en la noche, empaque, nos vamos aquí en la oscuridad, y se van a otro pueblo que se llama Berea. Dice en Berea que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos analizaron el Antiguo Testamento mirando si lo que Pablo estaba enseñando estaba escrito así. Entonces hubo conversiones, hubo gente interesada, pero llegaron los de Tesalónica que habían escuchado que Pablo ahora está en Berea, forman el estorbo y finalmente tienen que salir. Pero dice en el capítulo 17, versículo 14 al 15 del libro de los Hechos, y estando en Berea, dice, pero inmediatamente los hermanos de Berea enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen salieron. Entonces Pablo se va, pero Timoteo se queda con Silas. Bueno, ¿qué haría en un momento así? Yo, siendo Timoteo, 18 años más o menos, yo digo, me voy con Pablo, porque aquí en Berea la cosa se pone caliente, y cuando hay balaceras y cuando hay problemas me voy corriendo. Eso es lo que hago yo. Pero Pablo se va y Timoteo dice, yo me quedo con Silas acá, un muchacho de valor me parece, pero todavía tiene otro líder con él, Silas, un ejemplo en la fe, un hombre de experiencia, está cogiendo experiencia, y Timoteo al ladito de él. A propósito, siempre es bueno tener a alguien al lado, ¿cierto? No solamente en el matrimonio, sino también en la lucha espiritual. Es muy importante tener a alguien al lado. Aquí en Colombia, mi amigo de milicia era Gregorio. Ya estoy en Alemania, estoy buscando mi compañero de milicia allá. Siempre es bueno tener a alguien, un amigo, una amiga al lado en esos momentos difíciles como ellos acá en Berea. Después llegan Silas y Timoteo
Atenas, buscan a Pablo en Hechos 17 y en Atenas ocurrió lo siguiente, y está escrito en primera a los Tesalonicenses 3, 1 al 2. Dice: por lo cual no pudiendo soportarlo más, dice Pablo, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo a Tesalónica, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confiaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces arranca Timoteo, pero solo. ¿Para dónde? Hacia Tesalónica. Eso era la olla ahí, el lugar más peligroso, porque ahí inició toda esa persecución en Grecia, en Tesalónica. Entonces, bueno, Pablo se queda abajo en Atenas, Silas se queda en Atenas, pero envían a Timoteo solo. No sé si ahora tendría ya 19 años, pero anda solo. ¿Y qué tiene que hacer? Aquí dice el versículo 2: nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. No era solamente él que lavaba la loza y que ordenaba las camas de los misioneros, sino muestra acá con 18, 19 años, ya Pablo dice: ese es nuestro hermano servidor de Dios, no de nosotros solamente, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Un joven, pero útil para Dios. ¿Y qué tenía que hacer? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Los tesalonicenses estaban bajo peligro de la muerte, lo vemos en las cartas a los tesalonicenses. Estaban perseguidos, algunos ya habían dado su vida, los habían torturado hasta la muerte, mártires en la fe. Y ahora Pablo dice: ¿quién va a consolarlos? ¿Quién va a estar con ellos? Y manda un muchacho de 18, 19 años. ¿Usted haría eso? ¿Usted haría eso? ¿Irse a la olla allá? Y no solamente ir para estar en la playa, porque eso queda bien bonito ahí en la playa, ¿sí? Para descansar en la arena, qué rico. Pero Timoteo no va para eso. Él va para confortar a los hermanos, para confirmarlos y exhortarlos, dice acá, respecto a vuestra fe. Hay unos recién nacidos en la fe y están en peligro de perder su fe, de desanimarse, de irse otra vez al mundo, de huirse. Y Pablo manda a un muchacho de 18 años para decir: vaya usted ahora. Usted ya nació en un lugar cristiano. Usted, Timoteo, usted tiene mamá y abuela cristiana. Usted ha probado en Iconia que ha sido fiel, en Derbe, en Listra. Y ahora ya es tiempo que usted también anime a otros y visita una iglesia nueva y comparte, exhorta y los conforta en la fe. Qué ejemplo tan grande este muchacho. La primera tarea era con Silas, quedarse, pero ahora es solo. Vaya usted solo a hacer este trabajo. Entonces él está en Tesalónica y Pablo se pasa a Corinto. Entonces no había comunicación de internet, algo así. Pablo dice: bueno, arrancamos para Corinto, nos va a encontrar de alguna manera, no sabemos cómo, pero nos va a encontrar. Entonces viaja a Corinto y dice en Hechos 18:5: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, aquí no sé por qué Silas se menciona, porque Silas se había quedado, pero ahora sí regresa. No sé si siguió después. Vinieron de Macedonia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces llega Timoteo a buscar a Pablo con Silas. Lo busca, lo encuentra, no lo encuentra en Corinto. Los de Corinto dicen: no, él siguió en Atenas. Y dice: no, se fue para Corinto. Corinto, otra olla por allá. Eso es terrible, de idolatría, todo esto. ¿Y qué hace cuando encuentran a Pablo? ¿Dónde lo encuentran? Predicando, entregado a las cosas del Evangelio. Qué buen ejemplo este hermano. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice: pero cuando Timoteo volvió,
de vosotros a nosotros, dice Pablo, cuando llegó a Corinto, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Entonces, Timoteo trajo buenas noticias. Para traer buenas noticias hay que investigar, hay que preguntar, hay que preocuparse por alguien. Si usted viene de acá a su iglesia, entonces preguntan, ¿usted habló con Urbani? Ah, sí, ¿cómo está Urbani? Pues bien, parece bien, está bien peinado. ¿Y qué más de la iglesia de ahí del Playón? No pregunté. Bueno, no sirvió su visita o su charla con Urbani. Pero Timoteo sí fue y preguntó cómo está la iglesia y se preocupó por los hermanos y le trajo información a Pablo, un muchacho de 18 años. Usted va de viaje a otra iglesia y cuando regresa los ancianos le preguntan, ¿cómo le fue en el viaje? Bien. ¿Qué hicieron? No, ahí tocando alabanza, ¿cierto? Y todo chévere, ¿no? Buena música en la iglesia y todo. O fuimos a la playa, o fuimos a tal parte, vimos el centro de Pereira. Pero Timoteo, no, mire, la iglesia está en tal estado, pasa lo siguiente, este hermano todavía está, ese ya lo mataron, y así. Él sabía, se preocupaba con 18 años por una iglesia. Eso es muy grande, me parece. Desde Corinto, Pablo escribe 2 cartas. La primera a los tesalonicenses, y les leo el primer versículo. Dice en el versículo 1 de primera a los tesalonicenses: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Un muchacho, pues Pablo escribiendo la carta con Silas, con Silvano dice acá, es la misma persona. Escribe la carta, dice: Timoteo, venga acá. Estamos escribiendo una carta inspirada por Dios. ¿Quiere colocar su nombre? Qué honra, ¿cierto? Qué momento tan especial para Timoteo firmar esta carta. Con 18, 19 años firma una carta inspirada por Dios. Y el Espíritu Santo dice a Pablo: Pablo, no olvide colocar el nombre Timoteo acá. Este muchacho ha sido de tan ejemplo que es digno de firmar una carta inspirada que hasta 2000 años después van a leer en Colombia en una finca. Que apunte el nombre Timoteo ahí. Y mi pregunta es: ¿será que nuestra vida es de ejemplo? ¿Será que vivimos de buen testimonio? ¿Vivimos en santidad? Para este muchacho viaja a Grecia, la primera vez tal vez. Su papá era de Grecia. Qué rico conocer la cultura, qué rico conocer la comida, qué rico conocer una griega, ¿cierto? Una chica de Grecia. Pero él no fue a esto. No fue a esto, a coquetear ahí con aquella, mandar correo a esta y teniendo como por todos lados conexiones con las chicas. Él, si no hubiera firmado esta carta, no hubiera firmado la carta. Un hombre entregado a lo que era, joven. La segunda carta a los tesalonicenses, también escrita desde Corinto, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Impresionante, ¿sí? Timoteo, estamos escribiendo otra carta. Venga, el Espíritu Santo dijo que usted pueda firmar. Firme, por favor. Joven, pero útil para las cosas del Señor. Si no estaría su nombre acá, no nos haría falta, a mí no haría falta nada. ¿Sí o no? No estaríamos buscando. Pero el Espíritu Santo dijo: ponga el nombre de Timoteo ahí. ¿Sí? Eso como da aprobación de su obra, lo que estaba haciendo. Después Pablo sigue en Corinto, y en 2 Corintios capítulo 1 versículo 19 dice: ¿qué estaban haciendo en Corinto? ¿Se acuerda Pablo, estando en otro lugar, de lo que ocurrió en Corinto? Dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Entonces, mientras Pablo estaba en Corinto, ¿qué hicieron? Predicaron. ¿Quiénes predicaron? Acá dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Yo siendo Timoteo digo: Pablo, bien pueda,
predica usted. ¿Sí? Me gustaría escuchar a Pablo, pero Pablo dice, no, éramos los tres predicando. Pablo, Silvano y Timoteo. Dice, Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado. Los corintios sabían esto. No era cualquier figura, no era el que lavaba la loza, como dije ahorita, era el que apoyaba la predicación con 18 años más o menos. Bueno, más adelante, Pablo en la tercera gira misionera otra vez invita a Timoteo y dice en Hechos 19:22, y Pablo está en Éfeso, dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, a Timoteo y a Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces Pablo está en algún lado de Asia, probablemente ahí por Éfeso, no sé dónde exactamente, pero envía desde ahí a Timoteo. Y interesante, acá ahora no dice Erasto y Timoteo, sino Timoteo y Erasto. Entonces Pablo dice, Timoteo, viaje usted, pero se lleva otro discípulo que antes no conocíamos, Erasto. Pero ahora Timoteo ya lleva a otros en sus pequeñas giras y cumple todavía bajo el mando de Pablo algunas órdenes para visitar las iglesias. Y quien queda en Macedonia, ahí está otras, Filipos, Tesalónica, Berea, visita estas iglesias y ya es pocos años después. Después, en 1 Corintios 4, del 11 al 13, Pablo todavía estando ahí por la zona de Asia, dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, nos bendecimos y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Interesante, acá lo dice, hasta ahora padezco hambre, tengo sed, sino tenemos, padecemos. ¿Y quiénes estaban viajando con Pablo? Timoteo y Erasto, por lo menos. ¿Sí? Entonces, esos viajes que nos imaginamos tan buenos, para mí es un gozo venir a Colombia, pero aquí no padezco hambre, ni tengo persecución, ni tengo sed, no estoy desnudo, no estoy abofeteado, nada de esto. Disfruto el viaje. Pero para viajar con Pablo, ese es lo que le tocó a Timoteo. Y Timoteo dijo, yo estoy dispuesto. Lo que le ocurre a Pablo, le ocurre a mí, no importa. En el versículo 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y mire, él dice, él enseña como yo. ¿Sí? Dice, ¿cómo os he enviado a Timoteo? El cual os recordará mi proceder de la manera que yo enseño. ¿Sí? Eso se le pegó a Timoteo, viajar con Pablo, algo se le pegó. La forma de enseñanza, la forma de recordar, la forma de la práctica de la vida cristiana. Timoteo aprendiendo todavía de Pablo. Bonito esto. ¿Sí? Y Pablo dice, mire, él es como yo. Si voy yo personalmente o le mando a él, es lo mismo. ¿Sí? Él os recordará. Timoteo estaba bien enfocado en lo que tenía que hacer. Más adelante, en esta tercera gira, Pablo llega a Éfeso y escribe en la primera carta a los Corintios 16, versículo 10 al 11, dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Otra vez, ¿cierto? Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Otra vez dice, él trabaja como yo.
No importa si visita él o visito yo, si predica él o predico yo, es lo mismo. Él hace la obra del Señor así como yo. Y eso dice el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan qué significa Timoteo? El que honra a Dios. Y su vida era esto, honrarle a Dios, servirle a Dios, al principio bajo la autoridad de Pablo y de Bernabé o de Silas, pero siguió sirviendo al Señor. Y Pablo dice, lo espero otra vez acá. Entonces vimos que hasta Timoteo viajó más que Pablo. Ahorita en la segunda gira estaba Pablo en Atenas y manda a Timoteo otra vez al norte y regresa otra vez. Ahora está Pablo, todavía está aquí en Asia, en Éfeso, y manda a Timoteo a hacer toda esta vuelta hasta Macedonia, hasta Corinto, y lo espera otra vez en Éfeso. Viajó más que Pablo. Interesante. Lo espero con los hermanos. Pablo sigue viajando, llega a Macedonia y escribe esta segunda carta a los Corintios. Y en esta carta, otra vez está el nombre de Timoteo. Dice en el versículo 1 del capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Otra vez, Timoteo, venga, firme conmigo esta carta. Manden saludos si quiere. ¿Sí? A todos los santos que están en Corinto y a los que están en Acaya. Acaya es toda esta isla, la península donde está Corinto, entrando esto todo. Timoteo ya era conocido por allá, joven todavía. Pero están en Macedonia. Ellos siguen viajando. En Romanos 16, 21, Pablo está en Corinto, llega hasta allá y Timoteo está con él y le escribe a los romanos. Y dice en Romanos 16, 21, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Escribe un saludo a los hermanos de Roma. Y hasta en Roma ya conocieron a Timoteo, porque aquí dice, os saludan Timoteo, mi colaborador. Algo habían escuchado de él, por lo menos por nombre. Bonito. ¿Sí? ¿Será que si el hermano, no sé, tal, manda una carta a otro país, ¿sí? Al Perú o a Bélgica o no sé dónde, a la China, y es que, bueno, firme usted también acá? ¿Sí? Os saluda Juan David, os saluda la hermana Marta, os saluda, coloca su nombre, Paola o no sé cómo se llama usted, ¿sí? Y eso está en la Biblia, eso no es cualquier cartica. Si Dios dijo, oiga, coloca el nombre de Timoteo en esa segunda carta a los Corintios, porque ha sido un hombre que me estaba honrando. Después regresan a Asia, hacen otra vez la vuelta probablemente y llegan a Asia y dicen Hechos 20, versículo 4, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Todavía está Timoteo viajando con ellos. Noto y lo vimos ayer en la segunda carta a Timoteo, que Timoteo tenía una buena relación con su mamá y con su abuela. Y también estaba un poquito mal de estómago, vimos que estaba un poquito sentimental, frustrado a veces, pero noto aún de sus debilidades, de sus enfermedades, él siguió viajando. Y bonito, no se dejó vencer por la comida diferente en otros países, por las circunstancias, por persecuciones, por estar en la cárcel, por sufrir hambre y desnudez. No, él siguió adelante. En los años 60 al 61, Pablo está en la cárcel en Roma. La primera vez que fue llevado a la cárcel. Entonces escribe desde Roma 3 cartas
a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. ¿Y quién está con él? Vamos a mirar la carta a los filipenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Se acuerdan? Filipos es la iglesia donde Pablo estuvo en la cárcel en el cepo, la historia del carcelero. Después la carta a los colosenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Otra vez Timoteo firmando la carta. La carta a Filemón, cuando huyó este esclavo Onésimo. Dice el primer versículo: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Esta carta es para convencer a Filemón para recibir su esclavo Onésimo, que había hecho un daño en la casa, que había pecado y ya se había apartado, y ahora tiene que recibirlo. Y esta carta requiere mucho tacto, como la forma de llegar a Filemón era muy difícil. Entonces Pablo escribe una carta de mucho amor, pero dice a Timoteo: Timoteo, necesito que tú firmes esta carta. ¿Sí? Timoteo sentía lo mismo, también estaba de acuerdo de enviar a Onésimo otra vez a la casa, que fuera recibido por Filemón. Todo eso, Timoteo está muy de acuerdo con esto. Entonces firmó esta carta. En Filipenses capítulo 2, todavía están en Roma. Pablo en la cárcel dice, versículos 19 al 23, dice: espero en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado. Pablo está en la cárcel en Roma, y ¿a quién quiere enviar? A Filipos, a Timoteo. ¿Sí? No solamente enviarlo, sino que regrese y que le traiga información de allá. Un viaje de varios miles de kilómetros, en barco, caminando, con caballo, como sea, pero tenía que viajar. Y otras noto, viajó más que Pablo. ¿Sí? Una vuelta grande de Italia hasta Grecia y de regreso trayendo noticias desde allá. Después de este tiempo en la cárcel, Pablo fue liberado y viajó un poquito más. En primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, estuvieron juntos en Éfeso. Pablo viajó a Macedonia, pero dejó a Timoteo en Éfeso. Y dice que tenía que ser mandar a algunos que no enseñen doctrina diferente. En este momento Timoteo tenía 32, 35 años. ¿Y qué tenía que hacer? Pelear con los que enseñaban falsa doctrina. Un hombre que conocía la palabra de Dios, conocía la verdad, conocía la buena doctrina, y tenía que pelear por la sana doctrina, con 32 años más o menos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 10 al 11, dice Pablo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todos me ha librado el Señor. Tú has seguido tantos años huyendo, predicando, viajando de aquí para allá. Y me imagino Timoteo pensando: ya tengo 30 años, ya quisiera tener una esposita, ya quisiera tener mi casita propia. Y Pablo dice: no, vamos a seguir viajando. Vaya para tal parte, yo me quedo acá, tú vas para allá, y así viajando por todos lados. Y Timoteo siempre dispuesto: tú has seguido mi doctrina. En Hebreos 13, como vimos ayer, Timoteo fue llevado a la cárcel
Y dice el autor de Hebreos 13, versículo 23, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, el cual si viniere pronto iré a veros. Entonces Timoteo fue llevado a la cárcel, otro tiempo difícil en su vida. Ya tiene tal vez 35, 38 años estando en la cárcel por causa de su fe. Acá no dice que Pablo está en la cárcel con él. No, ahora él es uno de los importantes en la obra, en la expansión de la obra, y lo cogen a él. Ya no es Pablo, Pablo está en otro lugar, pero ya es Pablo, ya es Timoteo, que lo meten en la cárcel por él, porque él llegó a ser un líder en la iglesia primitiva. Al finalizar, quisiera mostrarles algunos versículos que muestran cuánto estimó Pablo a Timoteo. Timoteo llegó a ser el sucesor de Pablo. Pablo en la segunda carta le entrega la batuta y dice, tú tienes que seguir, yo me voy ahora, pero tú tienes que seguir. Has sido aprobado, has sido fiel en todas esas giras, has sido fuerte y firme, seguidor de Cristo, servidor de Él. Y ahora yo me voy, pero tú te quedas enseñando con la práctica, con la enseñanza, lo que habías aprendido. Y acá en 1 Timoteo 1:2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ellos vivían juntos mucho tiempo. Cuando estoy aquí, ahora traje a Matías, dormimos en el mismo cuarto. Ahora sé quién es Matías, porque sé cómo se levanta, cómo se acuesta, qué cara hace cuando despierta a medianoche, cuando no dormimos en el avión. Yo sé cómo es Matías. Sí, el año pasado vine con otros dos y viajo siempre, cuando viajo me llevo uno de los estudiantes. Y ahí me doy cuenta, cuando estamos en el dormitorio, quiénes son ellos realmente. ¿Sí? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su disciplina? Porque uno aguanta 2 días juntos y bien, pero después de una semana, después de 15 días se da cuenta quién es esta persona. ¿Sí? Entonces Pablo, viajando tantos años con Timoteo, dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe. No es un falso, no es ni hipócrita, es un verdadero hijo. Estuvo conmigo en la cárcel y fuera de la cárcel, estuvo bajo persecuciones. Hizo todo lo que le envié para allá, tráigame información, lo hizo, sujeto, siempre dispuesto, siempre sirviendo con amor, amando a los hermanos. Y Pablo dice al final, verdadero hijo en la fe. Y me pregunto, ¿Dios podía decir esto de mí, verdadero hijo en la fe? ¿O solamente cuando estoy aquí en los intensivos, buena cara, todo tranquilo, y ya en el trabajo soy otra gente? O con los vecinos, pregunto a los vecinos, ¿quién soy yo? Ojalá que puedan decir, verdadero hijo en la fe. ¿Sí? En la iglesia buena cara, en el trabajo otro, con los vecinos otro, en el matrimonio otro. Pero aquí hay un verdadero hijo en la fe. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice, a Timoteo, amado hijo. Pablo amaba a Timoteo. Pero eso no significa que lo mandaba siempre para la casa cuando la cosa se calentó un poquito en el camino. No, le amaba tanto que dijo, Timoteo, siga, venga. Aunque vamos a perder la vida acá, no importa. Pero te amo tanto que tienes que vivir todas esas experiencias y seguir al Señor. En Filipenses, tal vez el testimonio más grande de él, Filipenses capítulo 2, versículo 20 al 22, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ninguno tengo del mismo ánimo. Y viajó con Bernabé, viajó con Tito, viajó con Erasto, viajó con una cantidad de otros hermanos. Y dice, de todos que han viajado conmigo, no hay ninguno como Timoteo, no hay ninguno, no hay otro del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. Mire, ¿se acuerdan? Con 18 años ya fue a Tesalónica solo
a buscar ahí los hermanos, a preguntar por ellos y me trae respuestas. Después lo envío para otra parte y me trae respuestas. Se interesa realmente por ustedes. Qué bonito. Quisiera yo aprender algo de esto. Muchas veces me gusta cuando otros se interesan por mí, ¿cierto? Cuando preguntan por mi familia, cómo estoy yo, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo en Alemania? Pero que me interese yo por los otros. Muchas veces tengo que decir, me hace falta. ¿Sí? Mi esposa siempre me pregunta, ¿y cómo está este hermano? No lo pregunté. ¿Y la hermanita tal? ¿Qué dijo? No me acuerdo. Sí, así soy yo. Pero aquí hay uno que se interesa de verdad, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hice todos, uno solo que no lo buscó lo de Cristo Jesús, no lo suyo propio. ¿Qué buscamos usted y yo estando acá? Lo mío, la chuleta más grande cuando abre la cocina ahí. Yo soy el primero que agarro la carne y la cama, la mejor cama para mí acá, ¿cierto? El mejor puesto para mí, el mejor, no sé, para mí, yo. Y aquí hay uno que es diferente. El que honra a Dios, ¿qué hace el que honra a Dios? No busca lo suyo propio, sino busca lo que es de Cristo Jesús. Y me parece muy especial que aquí dice Cristo Jesús, no de Jesucristo. Y esto voy a hablar más adelante mañana. Él busca lo que es de Cristo. Buscamos esto en nuestra vida. Queremos ser buenos servidores de Dios en nuestra vida. Queremos ser útiles. Queremos ser alguien que firme una carta de importancia como Timoteo. ¿Cuántas cartas firmó? Muchas cartas en la Biblia. ¿Sí? Porque su vida respaldó lo que él hablaba, lo que predicaba al lado de Pablo. Verdadero hijo en la fe. Bueno, vamos a animarnos más de seguir adelante, siendo buenos Timoteos, personas que honran a Dios, porque todos cuando nos convertimos al Señor decimos, Señor, te entrego mi vida con todo, ¿cierto? Con todo, mi pasado, mi presente, mi futuro, mis pecados, mis sueños, mis fantasías, todo para ti, Señor, te voy a honrar hasta el día de mi muerte. Y después empiezo yo, no, pero la plata es la mía, y el domingo es tuyo, pero el lunes para mí, y el tiempo, no, pues el miércoles por la noche tal vez voy para la reunión, sí me nace, ¿sí? Pero Timoteo era diferente, con todo, sirviéndole al Señor. Nuestro Dios, te damos gracias por este ejemplo que nos has dado en tu palabra, un hombre que es ejemplo para todos nosotros y queremos ser personas que te honran a ti, que buscan lo tuyo, Señor. Oro por esos hermanos acá presentes, Señor, que cuando salgan a sus iglesias, que hayan realmente convicciones de buscar lo tuyo, no de lo de ellos, Señor, no lo material, sino lo espiritual. Que sean personas que se interesan por los demás, por las iglesias, por el bienestar de los creyentes, pero también por las almas perdidas que están alrededor de nosotros. Gracias, Señor. Amén.